este tipo inmunitario es el más frecuente, el que se lo encuentra en forma más común. ¿En quiénes se produce esta diabetes? En general, en cualquier edad de la vida, pero en general en menores de 30 años, en la infancia y en la adolescencia. Entonces, este primer tipo de diabetes, como hemos dicho, llamado también diabetes mellitus tipo 1. Pasamos a ver la diabetes mellitus tipo 2. En general, estamos hablando en bastante grande. No estamos yendo a ningún detalle porque esto no es parte de la farmacoterapia, sino específicamente ya vamos a ver la parte clínica y la farmacología. En la diabetes mellitus tipo 2, que no es dependiente de la insulina, hemos dicho, se caracteriza principalmente por tener aunque sí existe insulina, tiene una resistencia tisular nuestro cuerpo a la insulina y que está combinada también con la deficiencia que pueda tener relativa en la secreción. También tiene que ver los diabéticos tipo 2 con que las necesidades del cuerpo son mayores que las que produce el páncreas, como por ejemplo en un individuo que tiene la característica de ser obeso. En el caso de la resistencia tisular, lo que nosotros tenemos es que al haber ausencia de insulina, se incrementa la concentración de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Y esto trae también como consecuencia al aumento en el flujo de ácidos grasos libres y triglicéridos y disminución del HDL. Recordemos que en el caso del HDL, llamado también el bueno, es que necesitamos tener cuanto mayor cantidad, mejor. En los otros triglicéridos y en los otros colesteroles tienen que estar más bien más bajos. ¿Cómo puede presentarse directamente un paciente que tiene cetoacidosis, que tiene problemas de diabetes, con la llamada cetoacidosis diabética? Y la cetoacidosis diabética está producida por cetonas. Esto se debe generalmente a que se desencadena el problema de la diabetes, se desencadena por estrés en el individuo, un accidente, otro tipo de problemas, infecciones o también el uso de corticoides que hacen que desequilibre todo el sistema del manejo normalmente de las sustancias que van a hacer posible la introducción de la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia el interior de todas las células de nuestro organismo. Recordando siempre, como vamos a ver después, que la insulina es el más importante de las sustancias para producir energía dentro de nuestro organismo, ya que el acto final es la producción del ATP, adenosintrifosfato. Aparte de debutar con la llamada cetoacidosis diabética, en el caso principalmente de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, también podemos hacer que los pacientes se deshidraten, porque una de las características es que orinan en grandes cantidades y al deshidratarse se produzca el coma hiperosmolar no cetósico, en este sí es cetósico, y el tratamiento médico será una rehidratación. ¿Y cómo se descubre esto? Que desarrollan pérdida de conciencia, por eso se llama coma, y la alteración de su estado mental, que es lo que va yendo deteriorándose desde la falta de concentración, la falta de ubicación, hasta el tema de que se produce el verdadero coma. En el caso de la diabetes mellitus, que hoy existen nuevos parámetros a partir del 2025, nuevos parámetros en las denominaciones. Ya no hay la denominación de la 3, 4 y 5 que habían antes. Ahora
este tipo de diabetes mellitus simplemente la vamos a ver como en otros, simplemente son otros, no como lo vamos a ver a posterior, no un tipo específico, porque no tiene por qué ser algo como esta diferenciación. Y son otras causas que producen el aumento, el incremento de la glucosa, y estas enfermedades no se originan por problemas en el páncreas y pueden originarse por tratamientos llamados farmacológicos. Después, como van a ver, los vamos a ver ya en particular cada uno de estos elementos. La que sí ha quedado como diabetes, pero que no tiene nada que ver con el tipo, es la llamada también diabetes gestacional. En la diabetes gestacional, que es la diabetes de la persona que está embarazada, es una alteración que se produce de los valores de la glucosa a nivel sanguíneo durante el primer trimestre del embarazo. Y muchas veces puede ir hasta el último trimestre del embarazo y puede dar, después del parto, puede dar un feto, un producto que le llamamos macrosómico, o sea, un bebé diferente a los bebés que normalmente esperamos recibir, que no tengan más de 3 kilos y medio, X, pero no encima de 5 o 6 kilogramos, o sea que ya nacen bien creciditos, bien mamaditos. Y actualmente se hace mucho hincapié en la llamada prediabetes. La llamada prediabetes es cuando los niveles de la glucosa están poco elevados. Hay que entender que la glucosa va entre los 50 y los 100 para los normales. Cuando es entre 100 y 126 es el para el prediabético, pero hay personas que pueden estar con sus glicemias, su glucemia o su glucosa en sangre, pueden estar en los 700, 1200, en sumas realmente impresionantes. Por esto es que se hace ahora la diferencia y se ve que le llevamos a llamar, aparte de muchos otros elementos que no tiene sentido el verlos en esta oportunidad, todo paciente que está, su glicemia en ayunas está en 100 miligramos por decilitro y menos de 126, se lo considera prediabético. Si está con otras pruebas que hacen la confirmación, la hemoglobina glicosilada y demás, si está por encima, podemos ir viendo nosotros que es diabético tipo 1, que es diabético tipo 2, está con X o Z complicación. Como les había dicho, este tipo 3 que estaba antes directamente pasa a estos otros tipos llamados tipos específicos cuya problemática no está necesariamente en el páncreas y no tiene nada que ver con el problema específico de la insulina, sino tiene que ver con muchos otros elementos que terminan haciendo conflictuarse los islotes de Langerhans y producir los problemas, pero no nace ahí el conflicto. Son 8 grupos los defectos genéticos en las funciones de las células beta. Antes se les llamaba tipo MODY y el nombre de tipo MODY viene del inglés Maturity Onset Diabetes Young. Es los diabéticos que tienen problemas jóvenes y que tienen problemas con alteraciones sistémicas. Y esto generalmente es una diabetes parecida a la de tipo 2, se da en menores de 25 años, pero su conflicto es que tienen los genes para producir ese conflicto. Luego tenemos aquellos defectos genéticos en las acciones de la insulina. O sea, no está en el problema en la producción, sino en qué le pasa a la insulina. Y etiológicamente estos lo que hacen es producir mutaciones en el receptor con alteraciones importantes, importantísimas en las funciones metabólicas que se tienen la insulina y pueden variar desde la llamada hiperinsulinemia a la diabetes tipo grave o simplemente ser una
hiperglucemia, que no es nada más que la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. En general, sin embargo, esta produce alteraciones importantes y de esa manera son alteraciones metabólicas casi parecidas a la hiperglicemia del paciente diabético tipo 1 o tipo 2. Cuando existen endocrinopatías, como por ejemplo el glucagoma, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, el somatostatinoma, el aldosteronoma, o sea, tumores en otras palabras, OMA, terminación, excepto el hipertiroidismo, terminación de tumores que se producen y que al producir sustancias endocrinas van a ir a contraponer al acto endocrino que tiene que ver con el páncreas y la insulina. Pueden haber otros, diabetes inducidas por fármacos o otros agentes químicos, por ejemplo, el interferón, el diazóxido, los agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas, la difenilidantoína, son sustancias que nos pueden llevar a desarrollar problemas de diabetes. Y algunos químicos, la pentanamida, el ácido nicotínico, glucocorticoides y hormona tiroidea, también van a ser estos los que nos van a producir alteraciones importantes en la actividad del páncreas con respecto a la insulina. Infecciones como la rubiola congénita y el citomegalovirus, que van a producir destrucciones, en este caso sí, de las células pancreáticas o alteraciones en lo que son los islotes de Langerhans y desarrollarse la diabetes, pero no es por el conflicto que lo vamos a ir viendo muy claramente a posteriori. Formas no comunes de diabetes, pero que sí siguen siendo inmunomediadas. El síndrome del hombre rígido, los anticuerpos de los receptores de insulina y por lo tanto el conflicto no está en las células estrictamente beta, en la producción de insulina, sino más bien en cómo llega la insulina hacia el resto del organismo para poder actuar produciendo energía. Y existen otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes, o sea, que además del ser síndrome de Down, síndrome de Turner o síndrome de Klinefelter, además tiene diabetes. Esa es una de las características importantes. Por lo tanto, hemos visto todo aquello que corresponde a la diabetes mellitus en general. Esta diabetes mellitus, por lo tanto, hay que identificarla muy claramente y diferenciarla muy claramente que esta diabetes mellitus no es una afección única, sino es un síndrome donde deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El único nexo común que existen entre ellas es que tienen hiperglucemia y las consecuencias de la hiperglucemia. Cualquier cosa que te produzca hiperglucemia va a tener exactamente las mismas consecuencias. La diabetes es un trastorno crónico que tiene base genética, entre comillas, y está caracterizado por 3 tipos diferentes de manifestaciones al final. El paciente diabético. El síndrome metabólico, que consiste en un paciente que tiene una hiperglucemia con glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones del metabolismo de los lípidos, de las proteínas, como consecuencia del déficit absoluto o déficit relativo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de la acción de la insulina. ¿Qué produce esto? Produce alteraciones a nivel vascular y a nivel neuropático. A nivel vascular, un síndrome vascular que afecta a todos los órganos. Todos nuestros órganos están irrigados, pero especialmente la circulación del corazón. Se mueren de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia cardíaca, a nivel del cerebro, a nivel periférico en los riñones
y también a nivel de la retina. Y pueden producir macroangiopatías o microangiopatías. Por ejemplo, alteraciones a nivel de la aorta con los aneurismas aórticos o a nivel de la arteria central de la parte ocular, por ejemplo, en la parte retiniana y que sirve para el diagnóstico en general de las alteraciones o el grado o el nivel de daño que ya ha producido la elevación constante de la cantidad de glucosa en sangre. Y los neuropáticos que alteran actividades del sistema nervioso central, a nivel del sistema también nervioso autónomo y a nivel del sistema nervioso periférico. Bien, de esta diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2, tienen la misma sintomatología. La sintomatología básica es que tienen poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Las 4 P's que caracterizan. ¿Por qué decimos esto? Porque en la realidad es muy difícil el diagnóstico de un paciente al principio de que esté con el problema de la diabetes, porque estos pacientes en la realidad no van a ser sintomáticos, sino van a ser relativamente asintomáticos o con ciertos síntomas que no van a llamarle la atención. Y muchas veces solo cuando está con serios problemas ya ha perdido la vista, tiene problemas neuropáticos, tiene problemas cardíacos y demás, recién se dan cuenta que tiene este paciente diabetes. Por eso es que es obligatorio para todo médico cuando recibe un paciente por primera vez y cuando lo vea, el pedirle su glicemia. También otra parte para ver si los riñones funcionan, la parte nitrogenada, la parte del ácido úrico y otros, tomarle la presión ocular, son actos que se debe hacer en casi todos los pacientes que tienen este tipo de enfermedad que no se manifiesta tan claramente como el hecho de decir, estoy con tos, con rinoretada, estoy resfriado. Fácil, cualquiera lo nota. En el caso de estos pacientes no es tan fácil. Pero existen ciertos elementos como que las heridas tardan en cicatrizar, la fatiga o cansancio es muy importante y el paciente empieza a tener problemas con quedarse despierto. La visión se vuelve borrosa, ya no tiene la suficiente fuerza muscular y cambia rápidamente sus estados de ánimo de estar totalmente irritable a estar totalmente pasivo. Y algo que se va a ir produciendo que en las infecciones frecuentes, nosotros vamos a ver que a nivel de la boca, la pérdida de piezas dentarias, infecciones a nivel de boca, piel y vagina, estén más frecuentes que en las personas que normalmente se pueden infectar. Y también caracteriza por la cantidad de azúcar que llega a estar en contacto con nuestra parte de la piel, es que nosotros tenemos lo que se llama el prurito generalizado. Bien, como verán ustedes, esos son los síntomas. Esos síntomas, si no se ha cuidado, no se ha tratado, no se ha puesto interés en el problema de los pacientes, empiezan las llamadas complicaciones. Las macroangiopatías, que ya las hemos descrito, lesiones también osteoarticulares, dolor articular, rodillas, cadera, hombros, codos. El paciente realmente apenas puede caminar, se le hace muy conflictivo solo el hecho de caminar. Una de las más importantes y su característica es la retinopatía diabética y que al principio puede no tener síntomas, no te das cuenta que estás perdiendo la visión, que no tienes la misma capacidad visual y porque no se tienen síntomas y existen solo problemas leves de visión.
pero llega un momento en que esta visión ya no es tan leve, sino pérdida de la visión, una visión que un día estás viendo bien, otro día estás viendo mal, una visión que estás viendo como si estuvieras viendo a través de un vidrio esmerilado, una visión borrosa, o manchas o hebras oscuras que te flotan mientras estás viendo como si estuvieran a nivel del aire circulando, y zonas donde pueden ser oscuras y zonas donde pueden ser claras. O sea, ves una foto en un lado oscuro y en el otro lado claro. Cuando tienes estas características, obviamente estás con retinopatía diabética y ya estás tarde para dar muchas veces solución. Coronariopatías diabéticas, la diabetes aumenta en gran medida el riesgo de sufrir muchos problemas cardíacos: infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, alteraciones en la conducción, alteraciones en la fuerza de nuestro organismo es el corazón. La hiperglucemia le produce estos conflictos. También tenemos la nefropatía diabética con signos y síntomas que pueden incluir lo siguiente: náuseas y vómitos, hinchazón de los pies, tobillos, manos y ojos, empeoramiento del control de la presión arterial, no puedes ya controlar a pesar de los fármacos, confusión y dificultad para concentrarse, que son los síntomas característicos de la nefropatía diabética. Y la neuropatía diabética es el exceso de azúcar que puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, generalmente pequeños, los capilares, y estos alimentan especialmente a los nervios, estos pequeños vasos, a los nervios. Y cuando esto se produce, la neuropatía diabética, en especial es de las piernas, se produce entumecimiento, ardor, dolor, hormigueo. Muchas veces le hace muy difícil a la persona, se le hace muy difícil el poder soportar el dolor, el entumecimiento y las alteraciones. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que es diabetes mellitus en general. La 1 y la 2 producen exactamente lo mismo que hemos visto. Ahora vamos a ver ya algo más en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver en particular? La llamada diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes conocida antes como juvenil o insulino dependiente, y obviamente, como toda diabetes, es una afección crónica que puede presentarse en cualquier época de la vida, aunque la mayor parte de los pacientes son menores de 30 años y generalmente son más niños y adolescentes que adultos. ¿Cuál es su etiología? La etiología, como ya hemos visto, puede ser idiopática y puede ser inmunitaria. Idiopática en que no se sabe principalmente las causas, se las desconoce, y que aunque en general se sabe que es que el mismo organismo es el que destruye las células, pero el cómo se hace, cómo las destruye y demás, en un montón de pacientes no se sabe. Pero sí existe un grupo de pacientes que sí tiene una alteración inmunitaria, y por lo tanto se trata de una enfermedad de base genética que tiene que ver con el antígeno leucocitario humano, HLA, antígeno leucocitario humano, que lo que hace es aumentar la sensibilidad de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas para ser dañados por procesos autoinmunes. Quiere decir, su organismo, sus propias células, que son las células de defensa, no reconocen a las propias células del organismo y las destruyen. Estos factores están involucrados en la aparición de la enfermedad, y
porque puede haber concomitantes agentes infecciosos, toxinas ambientales, alimentos y también puede haber estrés que le llamamos físico o psíquico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Son antecedentes familiares, antecedentes genéticos, ubicaciones geográficas, como hemos visto a nivel de España, genéticos que a los latinos les da más que, por ejemplo, a los chinos o, por ejemplo, que les da más a los israelitas y así sucesivamente. Y también está dependiente con la edad. Bien, de esta manera, lo que nosotros hemos hecho es una revisión completa de lo que es la diabetes mellitus. Estamos exactamente a 2 minutos de que se nos termine y se va a cortar y como ya sabemos, volvemos a ingresar en el mismo momento al mismo link y otra vez estamos en lo que corresponde. Bien, habrán visto estas nuevas cositas que están acá y lo que hace en un mapa conceptual es que nos permite a nosotros darle una mejor explicación a cada uno. La glucosa es fuente de energía para los músculos y los tejidos, fuente de combustible para el cerebro y todos los órganos. Y así podemos ir dando explicación de cada una de las partecitas que tiene el mapa conceptual y podemos ver que si la glicemia sube, la reabsorción en el túbulo produce la poliuria y si sube de 180 va a producir gran cantidad de orina y que por eso se llama poliuria. Y así cada uno de estos los podemos ir chequeando en cada una de las partes que se necesite hacer una explicación algo más profunda. Por ejemplo, la retinopatía diabética en la etapa inicial es la forma más común y denominada retinopatía no proliferativa por lo que no proliferan los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se van debilitando. Hay bultos pequeños que sobresalen en la pared de los vasos y derraman líquido y sangre en la retina. Esta es la característica típico del inicio ya haber tenido varios años la parte de diabetes no controlada. Bien, en el lapso de muy poco tiempo estamos, por lo tanto, terminando en segundos en la realidad nuestra actividad. Por lo tanto, lo que hacemos es, lo paramos aquí, todos nos salimos y ya conocen exactamente cuál es el mecanismo por el cual volvemos.